por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia. Que estamos en la construcción de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. Para consolidar esta tarea que nos encomendó nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, es importante empezar por erradicar las prácticas machistas desde nuestros propios espacios. Esto que he dicho así de una forma tan simple, parece fácil, muchas veces en la práctica no ocurre. No ocurre cuando en los grandes actos de unidad del peronismo no hay presencia femenina en los escenarios. No ocurre cuando una mujer, para ocupar un espacio de conducción en su espacio político, tiene que hacer el doble o el triple de esfuerzo que hace cualquier compañero. Por eso elegimos este panel justamente en esta fecha, para poder visibilizar que a veces las mujeres no tienen el rol protagónico que por ahí se merecen. Bueno, por otra parte, queremos destacar que en la actualidad política, las mujeres jóvenes tenemos mucho para decir. Basta observar la gran marea verde de compañeras que se movilizó a las calles para exigir sus derechos y que le impuso la agenda pública tanto a los poderosos como a los medios masivos de comunicación. El peronismo tiene estas dos referentes enormes que son mujeres. Una de ellas es leyenda ya, la otra también es leyenda, pero es una leyenda viviente que sin duda ya pasó a formar parte de la historia de nuestro país, pero también es parte del presente de esta Argentina. Evita fue una mujer que nació en un hogar muy humilde, era hija ilegítima, no reconocida por su padre, actriz. En ese momento ser actriz o mujer artista era ser considerada o tildada, mejor dicho, de prostituta. Pero sin embargo, con todo esto, Evita logró pasar, digamos, de los niveles más bajos de la sociedad a uno de los niveles más altos de poder en la sociedad. Y eso, por supuesto, que no fue nunca perdonado por sus opositores, ni los opositores a Evita, ni al peronismo en general. En el discurso de Evita se pueden encontrar varias contradicciones. Una de ellas es la contradicción entre la autonomía y la independencia y la dependencia. Porque Evita llamaba a seguir incondicionalmente a Perón, eso es cierto, pero una parte de ese apoyo incondicional que ella pedía para el conductor o para el general, después terminaba llegando también hacia ella. Y esto lo podemos ver muy claro en los descamisados, porque los descamisados eran miles de varones, miles de hombres que reconocían la figura de Evita, que se sentían identificados con esa figura e incluso la consideraban superior a ellos, lo cual no había sucedido nunca antes en la historia, que una mujer sea considerada superior a los hombres en términos políticos. Otra contradicción que podemos encontrar también es con respecto a los deberes que tenía la mujer en lo doméstico por un lado y en lo público por el otro. Evita hacía mucho hincapié en sus discursos, en sus escritos sobre el rol doméstico que tenía la mujer, los deberes que tenía con el marido, con los hijos. Pero por otro lado, Evita invitaba a las mujeres a participar de un escenario público donde las mujeres podían salirse, aunque sea por momentos, de esta estructura familiar, doméstica, del deber solo con el marido. Entonces Evita, cuando decía hay que salir a dar la vida por Perón, para las mujeres significaba primero salir a la vida pública y segundo, salir a dar la vida o pelear por otra persona que sí que también era un hombre como era Perón, pero no era su cónyuge ni su marido. Evita fue también la responsable, también como decía Mabel, de crear la rama femenina dentro del peronismo. La rama femenina dentro del peronismo fue un espacio de representación y de participación exclusiva para las mujeres. Evita para eso organizó un censo, eligió quienes lo iban a llevar a cabo, eligió quienes iban a ser las candidatas a diputadas y senadoras. Y dicen los historiadores que en muy poco tiempo esa rama femenina del peronismo terminó siendo un espacio mucho más organizado e incluso hasta más disciplinado que muchos de los lugares o los espacios conducidos por varones. Y eso era gracias a la conducción firme que tenía Evita.
Gracias a esto, para 1951, que ya había pasado la primera elección donde las mujeres pudimos votar, las cámaras de diputados y senadores tenían una representación del 30% de mujeres y todas eran peronistas, lo cual fue único en el mundo porque nunca había pasado antes en ninguna otra parte del mundo. También vamos a mencionar, por supuesto no podemos dejar pasar por alto, la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón fue creada en contraposición a la famosa Sociedad de Beneficencia. Una sociedad de beneficencia que era una institución que tenía la costumbre de nombrar a la primera dama como presidenta honoraria de esta sociedad de beneficencia. Pero cuando llega el momento de Evita, o casualidad, las señoras de la sociedad de beneficencia tenían un montón de objeciones y una de ellas, que fue la más importante que usaron, fue que Evita era muy joven y no tenía la experiencia suficiente para ocupar ese cargo. Cuando las mujeres de la sociedad de beneficencia le van a plantear esto a Evita, Evita les dice, bueno, está bien, pongan a mi madre como la presidenta de la sociedad de beneficencia. Por supuesto que esta propuesta fue rechazada también, y acá viene la famosa escena de la película Eva Perón, protagonizada por Esther Goris, donde llegan las señoras de la sociedad de beneficencia a la casa de gobierno y Evita cuando las recibe les dice, qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes, hasta tienen olor a bosta de vaca. Y después inmediatamente vemos cómo Evita termina echando a las señoras de la sociedad de beneficencia diciéndoles, vayan a descansar a sus estancias, señoras, la sociedad de beneficencia queda disuelta. El pueblo ya no las necesita, porque me tienen a mí. Y así vemos cómo Evita las echa, porque dice que eran una manga de viejas recalcitrantes, que lo único que hacían era repartir limosna y miseria por todos lados. Lo que hacía la sociedad de beneficencia en realidad era mantener a los pobres para que sigan existiendo, porque sin los pobres la sociedad de beneficencia, ¿qué sentido tenía? Es exactamente el mismo rol que cumple lamentablemente la pobreza para que funcione toda esta máquina del capitalismo. Entonces, viendo esto, podemos decir que Evita fue la verdadera creadora del concepto de justicia social. El concepto de justicia social vino a reemplazar justamente el concepto de caridad o de beneficencia que hasta ese momento había reinado en la Argentina como forma de acercarse a los pobres. Y acá es donde aparecen las consignas del peronismo, que a mi entender después se terminan también transformando en banderas, en ejes, en consignas también del feminismo actual. El patriarcado es un sistema de dominación y de explotación que se originó en tiempos prehistóricos, digamos. Desde los tiempos neolíticos hasta acá ha sido el sistema de dominación imperante. Y es por eso que el patriarcado es utilizado después para justificar todos los otros tipos de dominación. Por eso tenemos dominación social, política, económica, etcétera, 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 con el lenguaje también, por eso es tan importante las transformaciones dentro del lenguaje. Y el peronismo aparece en la historia de la Argentina para plantear diferentes consignas, entre las que encontramos justicia social, independencia económica y soberanía política. Y a mí me parece que acá es donde se entrelazan con el feminismo, y desde el feminismo luchamos por la justicia social cuando defendemos la igualdad de oportunidades para todas, para todos, para todes. Y no puede haber justicia social si no hay primero independencia económica, si no tenemos todos y todas la misma oportunidad para autosustentarnos y ser independientes económicamente. Desde el feminismo luchamos por la soberanía política cuando exigimos la igualdad de oportunidades en el acceso a las instituciones y también a los puestos de poder dentro de las instituciones. Defendemos la soberanía política cuando defendemos y luchamos por los cupos laboral trans. Defendemos también la soberanía política cuando vamos en contra del techo de cristal. El techo de cristal es una metáfora que se usa para explicar las barreras invisibles que encontramos las mujeres y también las identidades disidentes cuando queremos abrirnos camino en cuanto a nuestra profesión
o dentro de las instituciones. Y bueno, y acá también es muy interesante mencionar lo que señala la historiadora Araceli Bellota. Ella dice que en La razón de mi vida hay un capítulo, que si no me equivoco es el 6, pero que se llama Una idea. En ese capítulo, Evita lo que hace es justamente proponer una idea, y esa idea es que el Estado debería quizás pagarle un salario a cada mujer que se casa. ¿Por qué? Ella explica en ese mismo capítulo que porque con las mujeres pasa exactamente lo mismo que pasa con los países. Hasta que no tienen independencia económica, nadie les asigna derechos. Esto me parece una síntesis excelente de cómo el peronismo se termina entrelazando con estas consignas feministas. Y más hacia el final del capítulo, da hasta escalofríos por ahí, porque Evita dice que este salario que ella propone, quizás hasta se podría extender por cada hijo que tenga esa mujer. Y esto no es nada más ni nada menos que la asignación universal por hijo, uno de los logros más grandes y más transformadores del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces acá podemos observar cómo una generación toma la posta de la otra generación. Y de hecho es hasta loco, porque Cristina nació 7 meses después de la muerte de Evita. Es casi hasta una poesía de la historia, por así decirlo. Y Cristina institucionalizó muchos de los sueños de Evita. Evita repartía máquinas de coser, Cristina repartía netbooks en las escuelas, creó el Conectar Igualdad. Evita proponía esta especie de salario para las mujeres, Cristina creó la asignación universal por hijo. Y ahora sí, al hablar de Cristina, no voy a repasar todos los logros de su gestión porque son muchísimos y la mayoría los conocemos, pero sí quiero hacer mucho hincapié en la violencia machista a la que ha sido y sigue siendo sometida Cristina por parte de los poderosos. Empezamos en el año 2006, cuando había que elegir quién iba a ser candidato o candidata para las elecciones, quién iba a ser candidato o candidata por el kirchnerismo. El presidente de una de las corporaciones mediáticas más importantes de la Argentina, como es Héctor Mañeto, va a Olivos a visitar al presidente de ese momento, que era Néstor Kirchner, para decirle que él estaba muy preocupado y que bajo ningún punto de vista Cristina podía ser candidata porque era mujer. Seguimos después, durante la presidencia de Cristina, con la cantidad de tapas y de revistas dedicadas a ella, después las marchas con cacerolas de la clase media y alta, insultándola como nunca antes en la historia se había visto que había insultado a un presidente de la nación. Tapas donde se la veía a Cristina atada, violada, golpeada, con poses orgásmicas, hasta sexuales, insultos que iban de decirle puta o yegua, hasta los que decían que le iban a matar a ella y a su familia. Y a mí de esa época me quedó grabado en la cabeza un cartel que me impactó mucho por la cantidad de violencia que tenían, unas pocas palabras y lo fuerte que era esa imagen. Y el cartel decía, guanaca, yegua, te haremos cerrar el hocico y bajar la cabeza, Cristina Kirchner Cerda. Y no solo eso, sino que uno ve la foto y ve quién sostiene el cartel, y es una mujer. Y acá es re loco darse cuenta de otra similitud de Evita y de Cristina, y es de los insultos que usaban contra ellas. Porque a Evita la trataban de puta, de soberbia, de resentida, de loca. ¿Le suena? Típico de machirulo, diría Cristina. Es como si las mujeres tuviéramos todo el tiempo que pagar el precio por ser insurrectas, de rebelarnos contra el poder, de no quedarnos calladas, de ser bastardas, de intentar ser presidentas de la nación. Y a Evita le tocó enfrentar a la Iglesia de las Fuerzas Armadas, que en su momento era la cara visible de las corporaciones del poder económico. A Cristina le toca enfrentar a las corporaciones mediáticas y judiciales. Ni hablar de la persecución mediática y judicial a la que está siendo sometida Cristina por parte de los poderosos y con Bonadío a la cabeza, entre otros, ¿no?
Pero es otra vez la figura de un hombre poderoso intentando disciplinar a la mujer subversiva, castigarla por no callarse, por ir en contra de los poderosos. Por eso es que hasta me choca un poco y me enoja a veces. Sobre todo este año con el debate del aborto hubo muchos comentarios, generalmente provenientes de la izquierda más que nada, que nos decían en las redes, en las calles: no, Cristina no puede ser feminista porque durante 12 años no legalizó el aborto. A ver, a mí me parece que si Cristina no puede ser feminista porque durante 12 años no legalizó el aborto, tenemos muy poca memoria. A mí me parece que entonces nos estamos olvidando de la ley de régimen de jubilación de amas de casa, de la ley de trabajadoras de casas particulares, de la asignación universal por hijo, de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género. Y yo les pregunto a todos esos que dicen esto: ¿en serio? ¿Alguien que lucha, que logra, que promulga todo eso, no puede ser llamado feminista? Porque a veces parece como subestimáramos un poco el patriarcado. Porque el patriarcado no es joda, no es... el patriarcado es un sistema de dominación, pero que va mucho más allá de la definición de lo que está escrito en el diccionario o en internet o por ahí. Porque el patriarcado está metido en nuestras cabezas, en nuestras mentes, está impregnado en nuestros úteros, en nuestros ovarios, en el cuerpo de los compañeros y las compañeras y los compañeros. Y es por eso que nadie puede nacer feminista. Nadie puede ser tampoco 100% feminista. Esas son todas mentiras y lo van a seguir siendo hasta el día que nosotros logremos que el patriarcado deje de ser el sistema de dominación. Por eso adhiero totalmente a las palabras de Marlene. Me parece que tenemos que ser tolerantes y tener ojo con esto que a mí se me ocurre decirle el feministómetro, o esto de pedir carnets para ser feminista. Hay que saber diferenciar y comprender las circunstancias históricas y personales de cada persona. Tenemos que comprenderlas, no juzgarlas, porque si las juzgamos vamos a terminar yendo por un camino que nunca va a ser el acertado para nuestra lucha, y vamos a terminar siendo funcionales de alguna forma al patriarcado. Como pidió Cristina, construyamos un modelo nacional, popular, democrático, feminista, pero que sea un proyecto de todes, con las putas, con los putos, con las lesbianas, con los trabas, con las trans, con las identidades disidentes, con los compañeros, con las compañeras y con los compañeros. No dejemos a nadie afuera, compañeros. No dejemos a nadie afuera, excepto a los machirulos, a los violentos, porque eso sí que no tienen ningún tipo de cabida en nuestro proyecto. Para cerrar, me gustaría hacer hincapié en lo que representa este día que estamos celebrando, porque hoy estamos celebrando el Día de la Lealtad. Y lo cierto es que hoy en día la palabra lealtad y lo que significa la lealtad no son para nada inocentes. Porque por ser absolutamente leal a sus convicciones, a su corazón y a lo que representa este proyecto, y a Cristina, la tenemos a Milagro Sala, presa política de Mauricio Macri y sus socios. Porque ella también es víctima de la violencia machista. No es ninguna casualidad que la primera presa política de este gobierno haya sido Milagro Sala y haya sido una mujer. También tenemos a dos compañeros que han demostrado ser absolutamente leales a este proyecto y a Cristina, como Julio De Vido y Amado Vudú. Y me parece que hay que resaltar la fortaleza de las convicciones, de la lealtad, del corazón, de aquellas personas como estas tres. Porque aún estando en las peores condiciones, siguen reivindicando lo que piensan, siguen reivindicando a Cristina y a todo lo que ella representa. Por eso me gustaría recordar unas palabras de Evita en uno de sus discursos más importantes, y que decía: es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos vigile y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición, y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. Porque parece que todavía hay algunos y algunas que les molesta
que quien haya sido la que le devolvió millones de derechos a millones de argentinos y argentinas a los que se los había saqueado, que quien sea la responsable de haber construido una patria mucho más libre, justa, soberana y equitativa, que quien fue la primera presidenta mujer y por 2 periodos consecutivos, que quien hoy represente la esperanza y la única salida de esta pesadilla a la que nos metieron Mauricio Macri y sus socios, les molesta que todo eso, la que representa todo eso, sea una mujer. Una mujer como Juana Zurduy, como las patriotas de 1810, mujer como Evita, mujer como las detenidas desaparecidas de la última dictadura militar, mujer como las madres y como las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso, a todos esos que todavía están ahí viendo qué hacer, les queremos decir que lo entiendan de una vez, porque no fue magia, porque nos conduce una mujer y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Ole, 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 hola. ¿Cuánto le falta para entender que no fue magia, nos conduce una mujer? Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado.